Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Nuestro tema será venciendo la inseguridad. Es normal que cuando no tengamos toda la información necesaria para tomar decisiones mostremos alguna inseguridad que puede ser una protección para evitar la mala toma de decisiones. Sin embargo, cuando esta inseguridad comienza a afectar varias áreas de nuestra vida o todas, cuando comienza a afectar nuestras decisiones, cuando se convierte en una constante en nuestra vida y afecta nuestra identidad personal, nuestra capacidad, nuestra toma de decisiones, nuestros emprendimientos, etcétera, entonces eso se ha convertido en un patrón de conducta repetitivo que afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, con las cosas y con nosotros mismos. Esos patrones negativos de conducta que afectan las áreas, muchas áreas de nuestra vida y que nos provocan malestar en nuestro ser interior, son las que la palabra de Dios llama fortalezas, que se oponen al conocimiento de Dios y a la obediencia a la palabra, y que provocan que no podamos disfrutar de la vida abundante que tenemos en Él y que nos impide vivir también en obediencia a la palabra de Dios, que es el canal que Dios utiliza para nuestras bendiciones. Entre otras cosas, esas fortalezas nos impiden disfrutar de las bendiciones de Dios, nos anulan la manifestación plena de la persona que Dios está formando en nosotros, nos impiden tomar decisiones, dando lugar a la postergación, a dejar para mañana, pasado o para siempre la toma de decisiones respecto a asuntos importantes en nuestra vida, que la Biblia le llama a ello procrastinación, y también evitan nuestro desarrollo como las personas que Dios quiere que seamos. ¿Cómo enfrentar la inseguridad? En primer lugar, necesitamos entender que la inseguridad es un problema espiritual y como problema espiritual necesita resolverse espiritualmente. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 al 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por el otro lado, en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, la palabra de Dios nos recuerda que necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para poder soportar todas las artimañas, maquinaciones, dardos de fuego del maligno que vienen en contra de nosotros para activar esas fortalezas e impedirnos avanzar en nuestra vida en Cristo. Por el otro lado, la palabra en esa misma escritura de Efesios 6 del 10 al 18 nos habla de la armadura de Dios, y si nos habla de una armadura es porque estamos en una guerra que tiene como su primer y fundamental campo de batalla nuestro ser interior, y en la armadura de Dios nos habla de dos tipos de elementos. Uno que es la vestimenta de protección, pero otro que son nuestras armas, y las armas son el escudo de la fe y la espada del Espíritu, y la fe viene por la palabra de Dios y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, de tal manera que el centro de nuestra defensa o de nuestro combate para las fortalezas es la palabra de Dios. Y para ello, en primer lugar, para poder usar efectivamente la palabra de Dios a nuestro favor, necesitamos entregarle nuestras vidas a Cristo. ¿Por qué razón? Porque esta es una guerra espiritual, las armas son espirituales y la palabra de Dios dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, para él son locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Entonces lo primero que necesitamos es entregarle nuestras vidas a Cristo Jesús, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de Él, porque separados de Él nada
podemos hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitamos también conocer, atesorar, creer, hablar y poner en práctica la palabra de Dios, porque es nuestra arma fundamental. Y la palabra de Dios tiene tres conceptos que son fundamentales para usted y para mí en esta batalla. La primera es que somos lo que la Biblia dice que somos. Podemos lo que la Biblia dice que podemos y tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. ¿Y cómo aplica esto en relación a las fortalezas? En primer lugar, usted y yo no somos inseguros. Usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos herederos de Él y coherederos con Cristo de todas las cosas, y dentro de ello de una identidad y de una seguridad que solo viene de ser un hijo de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, somos lo que la Biblia dice que tenemos, y tenemos al Espíritu Santo, que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y podemos todo lo que la Biblia dice que podemos, y la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces necesitamos fundamentar toda nuestra batalla, no solo contra la fortaleza de la inseguridad, sino contra cualquier otro patrón de conducta, pensamiento obsesivo, repetitivo, etcétera, que nos esté impidiendo avanzar en el camino de Dios, crecer en la vida abundante y en la vida en victoria que tenemos en el Señor. Necesitamos estos tres principios que estén arraigados en nuestro corazón y que los digamos constantemente para recordarnos de ellos. Somos lo que la Biblia dice que somos, podemos lo que la Biblia dice que podemos, y tenemos todo lo que la Biblia dice que tenemos. Y somos hijos de Dios, no inseguros o cualquier otro patrón de conducta repetitivo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y el poder de Dios, el todo poder de Dios, la omnipotencia de Dios en el Espíritu Santo está a nuestro favor para librar todas esas batallas. ¿Qué pasajes de la Escritura podemos esgrimir como armas en contra de la inseguridad? En primer lugar, tenemos a Deuteronomio 31:6. Dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, ni inseguridad. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, Él va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5, también la palabra de Dios nos recuerda que Él no nos dejará ni nos dejará, no nos desamparará. Aunque nuestros padres nos abandonen, aunque nuestros seres queridos nos pudieran abandonar, con todo, el Señor no nos abandonará y Él permanecerá con cada uno de nosotros. Por el otro lado, Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 también dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Nuevamente la palabra de Dios nos dice que no temamos, que no tengamos ninguna inseguridad, porque al final la inseguridad es resultado del temor, y que no tengamos ningún temor, que no nos intimidemos, que no tengamos inseguridad. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros, Él estará con nosotros, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El Salmo 73, versículo 25 al 26, la palabra de Dios dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es para siempre. ¿Qué significa esto? Que en el Señor, no solo tenemos al Señor de nuestro lado, y aunque nuestra carne, esas fortalezas nos ataquen, y nuestro corazón, y pretendan que nuestro corazón desfallezca, el Señor es nuestra roca y es nuestro Padre para siempre. La palabra de Dios en el Salmo 23, versículo 4, nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, su vara y su cayado nos infundirán aliento, Él no nos dejará, además de que Él está preparando la victoria para cada uno de nosotros frente a esa fortaleza de inseguridad. En el Salmo 103, versículo 1 al 2, también la palabra nos habla de recordar
todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado, y lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas lo hará también en el hoy y en el mañana, porque Dios no se retracta. Lo que Él ha hecho en nuestro pasado son solamente las primicias de lo que Él va a hacer en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Él va a llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, y Él nos está perfeccionando cada día por el Espíritu Santo. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona cada día. Eso quiere decir que si hemos vencido el pecado, si hemos vencido otras cosas en el pasado, también venceremos la inseguridad. La inseguridad es simple y sencillamente un dardo de fuego del maligno que va a ser derrotado y vencido con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Por el otro lado, el Salmo 108, versículo 13, nos recuerda que en el Señor haremos proezas, y en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mire, para vencer el miedo no hay ninguna otra arma, no hay ningún atajo más que enfrentar el miedo, y la inseguridad es una derivación del miedo. Por lo tanto, hay que enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? La palabra de Dios nos da la dirección. Dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14, nos recuerda que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, de tal manera que usted y yo, cuando venga a nosotros la inseguridad y el temor, lo que necesitamos es ir a buscar la guianza de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo en oración, en comunión, leyendo la palabra de Dios, recordándonos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y de esa manera podemos enfrentar el miedo y vencerlo y tomar decisiones. No, al final de cuentas, si Dios permite que tomemos una decisión equivocada, es simple y sencillamente porque Él va a transformar esa decisión equivocada en una victoria. Él la va a usar para una victoria. Nada perdemos. Mire, no se pierde cuando estamos en el Señor. No se pierde nada cometiendo un error. Más bien, los errores no son monumentos, sino son momentos de aprendizaje que nos van a servir para el futuro que Dios permite, porque nos está preparando para un futuro de más bendición, para un futuro de más victoria. Y la palabra en el Salmo 18, versículo 1, nos recuerda que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo, el Señor es nuestro castillo, nuestra protección, nuestra seguridad. Él es nuestra roca donde podemos poner nuestros pies firmemente, y aunque vengan tormentas, vientos, tempestades, inundaciones, permaneceremos firmes porque estamos afirmados sobre la roca. Finalmente, en la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Romanos capítulo 8 y versículo 26 nos recuerda que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios para que nosotros podamos ser sus testigos, para que podamos vivir vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria, es nuestro ayudador en todas las cosas. Así que no hay ninguna razón por la cual usted y yo debamos enfrentarnos constantemente a la inseguridad en cuanto al camino que debemos tomar. Lámpara es a nuestros pies nuestro camino, su palabra, y somos guiados por el Espíritu Santo, y eso nos garantiza buenas decisiones, eso nos garantiza seguridad en nuestras decisiones. Necesitamos
necesitamos la dirección de la palabra y la dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones, no en nuestros propios caminos, porque nuestros propios caminos son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Lo mejor es consultar siempre con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios cuál es la decisión que tenemos que tomar en todo asunto. Tomemos un tiempo prudencial, pero no posterguemos una decisión que necesitamos tomar cada día. Tomemos la decisión en la fe, en la esperanza, en la confianza de que esa decisión está siendo guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, y que va a obrar para bien de los que le amamos. Y recordemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en Cristo somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor le bendiga, le guarde, que tenga un bendecido día, y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, un abrazo y bendiciones.